Mi nombre es Jessica Salazar Y mi nombre es Orisha Gómez. y les vamos a hablar sobre el arte. En un concepto en sí es del entorno entre la actualidad y la antigüedad de las diferentes partes. Teniendo en cuenta sus tipos y sus clases. Bueno, en sí, el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción las bases económicas y sociales, y la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y del tiempo. Estos artistas impulsaron el arte gracias a sus magníficas obras nacidas bajo el Renacimiento, tales como Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio Miguel Ángel. y Sandro Botticelli. Da Vinci tuvo diferentes obras como La Mona Lisa, Virgen del Uso Estudio de manos y brazos. y La Última Cena. Sus obras son reconocidas mundialmente y a muchas de ellas no se les puede otorgar un valor monetario, pues es incalculable. Entendido como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y comunicativa. Según una gran fan de Sandro Botticelli, dice y opina que si de obras artísticas se trata, no caben dudas de que Sandro Botticelli es uno de los referentes. Repasamos sus trabajos más destacados y simbólicos, expuestos en los mejores museos y galerías del mundo. Una de sus obras más importantes es El abismo del infierno. La historiografía del arte, como disciplina académica y entorno institucional, los museos, el mercado del arte, departamentos universitarios y producciones editoriales, se suele restringir las denominadas artes visuales o plásticas, esencialmente a pintura, escultura y arquitectura, mientras que en otras artes son más específicamente objeto de estudio de otras disciplinas claramente delimitadas, como la historia de la literatura o la historia de la música, siendo todas ellas objeto de atención por la denominada historia de la cultura o historia cultural, junto con las historias sectoriales enfocadas a otras manifestaciones del pensamiento, como la historia de la ciencia, la historia de la filosofía o la historia de las religiones. Algunos campos de conocimiento estrechamente relacionados con la historia del arte son la estética y la teoría del arte. Pero, sin embargo, a lo largo del tiempo, el arte se ha clasificado de muy diversa manera, desde la distinción medieval entre artes liberales y artes vulgares o mecánicas, pasando por la moderna distinción entre bellas artes y artes menores o aplicadas, hasta multiplicidad contemporánea, que entiende como arte casi cualquier manifestación de la creatividad del ser humano. La sucesiva ampliación del listado de las artes principales llegó en el siglo XX hasta el número de 9. La arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura y la poesía, entendida de forma amplia como la literatura con intención estética, que incluye los distintos géneros de teatro y la narrativa, la cinematografía, la fotografía y la historieta o el cómic. La historiografía del arte es una ciencia multidisciplinar, procurando un examen objetivo del arte a través de la historia, clasificando culturas, estableciendo periodizajes y observando sus características y distintivas e influencias.
El estudio de la historia del arte se desarrolló inicialmente en el Renacimiento, con su objeto limitado a la producción artística de la civilización occidental. No obstante, con el tiempo se ha impuesto una visión más amplia de la historia artística, intentando una descripción global del arte de todas las civilizaciones y el análisis de sus producciones artísticas en términos de sus propios valores culturales, como el relativismo cultural, y no solo de los de la historia del arte occidental. Refiriéndose al solapamiento conceptual de términos entre artes plásticas y artes visuales, se añadieron los de diseño y artes gráficas, además de antiquísimas formas de expresión artística como la moda y la gastronomía. Actualmente se suelen considerar artes nuevos vehículos expresivos como la publicidad, la animación, la televisión y los videojuegos. El arte prehistórico es el desarrollado por el ser humano primitivo de la Edad Media y de piedra, como el Paleolítico Superior, el Mesolítico y Neolítico, hasta la Edad de los Metales, periodos donde surgieron las primeras manifestaciones que se pueden considerar como artísticas por parte del ser humano. En el Paleolítico, que se comprende desde los años 25.000 a 8.000 a.C., el ser humano se dedicaba a la caza y recolección y vivía en cuevas, elaborando la llamada pintura rupestre. Tras un periodo de transmisión mesolítico del 8.000 al 6.000 a.C., en el neolítico de los años 6.000 al 3.000 se volvió sedentario y se dedicó a la agricultura, con sociedades cada vez más complejas, donde va cobrando importancia la religión y comienza la producción de piezas de artesanía. Por último, en la llamada Edad de los Metales, que se comprende desde los años 3000 a 1000 a.C., surgen las primeras civilizaciones protohistóricas. Eventos y exposiciones internacionales, como las Bienales de Venecia y Sao Paulo o la Documenta de Kassel, han ayudado al fomento de nuevos estilos y tendencias. Premios como el Torneo de la Tate Gallery, el premio de la Fundación Wolf de las Artes, la medalla Picasso de la UNESCO, el premio Velázquez de Artes Plásticas, el premio Pritzker de Arquitectura, el premio Nobel de Literatura, la medalla Mozart de la UNESCO de Música Clásica, el Pulitzer de Fotografía y los Oscars de Cine también fomentan la obra de los mejores creadores a nivel internacional. Instituciones como la UNESCO, con el establecimiento de un patrimonio de la humanidad, ayudan igualmente a la conservación de los principales monumentos del planeta. Bueno, antes de referirnos a las reflexiones con cada imagen pasada, vamos a leer algunos términos que se usaban en los diccionarios de las bellas artes y después podemos calcular cuáles eran opiniones e ideas de cada uno. Uno de los términos se podría decir Aida. Ópera en 4 actos de Verdi en 1871. Fue compuesta a petición del jeribe de Egipto, quien deseaba estrenarla con ocasión de la apertura del canal de Suez para inaugurar el Teatro de la Ópera del Cairo. El argumento fue propuesto por el egiptólogo Mariette Bey. Una esclava etíope, Aida, se enamora del jefe de los ejércitos egipcios, Radamés. Este sale a combatir contra los etíopes, apresa a Monasro, su jefe, y en recompensa, el faraón le ofrece por mujer a su propia hija, Amneris.
Las intrigas harán que Radamés traicione a su patria, tras descubrir que Amonasro es el padre de Aida, condenado a ser enterrado vivo. Aida se adelanta arrojándose al sepulcro, donde dormirán juntos el sueño y la muerte. El libreto fue escrito en Francia por Dulac y traducido al italiano por Giselanossi. En 1912 fue representada al aire libre en el marco de los pirámides. Podríamos hablar de Adán. Adán viene de una familia de arquitectos y decoradores ingleses del estilo neoclásico, activos a lo largo del siglo XVIII, que se dieron nombre a un estilo internacional llamado precisamente el estilo Adán. Destacan los dos hermanos Robert, que comprende de los años 1728 y 1792, y a James, de 1730 y 1794. Podríamos decir que hay diferentes términos en el diccionario de las bellas artes, donde se explican diferentes contextos que se realizaban en la antigüedad. Por ejemplo, hay diferentes ideas de cada uno que se ha tocado. Podríamos decir otro término que sería Alenza y Nieto Leonardo, en 1807 y 1845. Pintor y dibujante español, costumbrista perteneciente a la Escuela de Madrid. Formando en el academismo, evolucionó hacia planteamientos más libres y más próximos a la realidad en que vivía, asimilando la lección de Goya de los grabados populares ingleses. Sus características básicas son el gusto por el pintoresquismo, la ausencia de la crítica social y el tratamiento formal muy suelto. Ahora vamos a referirnos a nuestras reflexiones de acuerdo con todo lo que hemos hablado. Podremos calcular y diferir que estas reflexiones se crearon a base de los conceptos y las ideas y opiniones ya recopiladas anteriormente, donde ustedes podrán analizar cada parte y cada término de el arte en la antigüedad y la actualidad y sus diferencias. El arte es una técnica innovadora que consiste en seguir probando nuevas técnicas y trazos para así darle vida a lo que sea que querramos plasmar en el lienzo. Con esto llegamos a la finalidad de que el arte se basa en invenciones, lo que lo hace bello hacia los humanos, así como también va más allá de lo que se quiere mostrar, por el simple hecho de representar una parte del autor, y por ende es lo que se le define como una gran parte del mismo, por lo que podemos inferir que una obra de arte está estrechamente vinculada con su autor. Otra reflexión podría ser que el arte en su entorno actual y antiguo es un método o un gran camino para percibir el mundo de las formas exteriores y el mundo de las ideas interiores para lograr una asociación y mezcla entre ambas concretada en una nueva construcción para así dar a conocer la ideología de las diferentes partes. La construcción artística se crea por múltiples experiencias o recuerdos humanos derivadas de la cultura en general que dejan una huella, simplemente donde se busca realizar un gran río de ideas e opiniones y vincularlas a este concepto. Y finalmente, el arte comienza sin un uso específico para darle a un objeto precisamente, donde mediante el tiempo se le da definición y uso propio, donde después el objeto, entre ser o no ser, es arte.